Bienvenidos amigos de Temas 24, el día de hoy nos encontramos con el nutricionista Domingo Porras, quien nos hablará un poco acerca de la obesidad en Venezuela. Bienvenido, doctor. Gracias, Isaac. Doctor, a nivel mundial se ha determinado, según las investigaciones, que 700 millones de personas son obesas, de los cuales 4 millones aproximadamente son niños menores de 5 años. ¿A qué se debe esto? ¿Qué cree usted que se debe a esto? Básicamente un trastorno de la conducta alimentaria. La industrialización probablemente de nuestros ambientes de trabajo, nuestro desenvolvimiento nos han llevado a comer cada vez peor. Fíjate esas estadísticas que tú realmente mencionabas, estadísticas mundiales, y yo puedo decirte que Venezuela es el segundo país a nivel latinoamericano con mayor índice de obesidad. Nosotros ocupamos el segundo lugar después de México y 3 de cada 10 personas de la población venezolana tienen algún tipo de obesidad, la cual medimos a través de diferentes parámetros antropométricos o corporales en mediciones que hacemos los nutricionistas, o inclusive algo muy común para todos nosotros y para todo el equipo médico, que es el índice de masa corporal. Básicamente se debe a esto, a un trastorno de conducta alimentaria donde comemos no solamente más cantidad de calorías, sino que la cantidad de calorías que consumimos son de peor calidad cada vez. El Instituto Nacional de Nutrición ha promovido una campaña para prevenir quizás de alguna manera la obesidad en Venezuela. ¿Cuáles son sus recomendaciones según sus consultas o lo que ha observado que se deben tomar para prevenir esta enfermedad? Primero, tratar de alejarnos de las dietas supresivas o restrictivas que son muy pero muy comunes. La gente tiende a vivir en un círculo vicioso de la obesidad, producto de estas dietas que ha venido haciendo. Cuando tú haces una dieta que te priva, que te suprime, que te restringe de ciertos alimentos, siempre vas a quedar con un porcentaje de grasa corporal que te va a hacer aumentar de peso de vuelta. Entonces nunca terminas de acabar con tu tema de sobrepeso ni con el tema de la obesidad por someterte a este tipo de cosas. Realmente para acabar con la obesidad solamente significa hacer en cantidad, calidad y horario un buen plan de alimentación con una restricción calórica. Ojo, cuando digo restricción no es lo mismo que evitar alimentos, es consumir la cantidad de calorías que tu cuerpo requiere, 25-30% por debajo de eso en algunos de los casos, y que te permita bajar de peso de forma saludable, es decir, que pierdas grasa y que no pierdas músculo, y que la cantidad de peso que pierdas no la recuperes en un futuro. ¿Qué alimentos son los que se deben utilizar para evitar la obesidad como tal? La cantidad de alimentos es lo que más nos interesa, es decir, el contenido calórico. Evidentemente aquellos alimentos que son más saludables, tal es el caso de 4 o 5 porciones de vegetales al día o 4 o 5 porciones de fruta al día. Hacer 3 comidas principales y 2 a 3 meriendas o colaciones, comer cada 2 a cada 3 horas. Radica más en qué tipo de alimento consumimos. Te mencionaba anteriormente en otro segmento que muchísimas veces se estigmatiza los alimentos venezolanos, como es el caso de la arepa o de la yaquita. Una arepa asada pequeña tiene lo mismo que una rebanada de pan de sándwich de tipo integral, tiene lo mismo 15 gramos de carbohidratos. Cuando yo me como un sándwich de pan integral me estoy comiendo 2 arepas pequeñas, es decir, que si me como una arepa mediana es idénticamente lo mismo. Entonces, el contenido calórico más que el tipo de alimento, evidentemente siempre debemos estar orientados a comer de forma saludable, que nuestro contenido de grasa en la dieta sea el menor posible, de un 25 un 30%, y consumir muchas proteínas magras o exentas de grasa, en el caso inclusive de carnes, pollos y pescados, y por supuesto los quesos que sean descremados o derivados lácteos. ¿Cuáles son las consecuencias de la obesidad en la persona? Los trastornos metabólicos. Hoy por hoy la incidencia de diabetes, hipertensión arterial, otras enfermedades cardiovasculares están en alza cada vez. Lo que tú mencionabas de las estadísticas infantiles, cada vez vemos más niños, inclusive desde el momento de su nacimiento, que ya traen diabetes consigo, y tiene que ver con eso. La grasa en el cuerpo se transforma endocrinológicamente como un ente aparte, tiene un metabolismo prácticamente único e individual. Entonces, por lo tanto, condiciona los otros metabolismos en cuanto a proteínas y cuanto a carbohidratos, y eso hace que el paciente acumule peso por refracción. Por lo tanto, las consecuencias de la obesidad son muchísimas. Entre ellas, las que más nos preocupa es el alza de los ácidos grasos, es decir, las dislipidemias, colesterol y triglicéridos altos, las enfermedades cardiovasculares como infarto. Venezuela es la primera causa de muerte de las enfermedades cardiovasculares subsecuentes a la obesidad, y por supuesto la diabetes, los síndromes metabólicos como resistencia insulínica y tolerancia a los carbohidratos, lo que derivan de ella.
vimos o mencionamos anteriormente que los niños forman o agrupan buena parte de las personas obesas en Latinoamérica. ¿Por qué sucede esto? Por trastornos de conducta alimentaria heredados de sus padres. Los niños no hacen mercado. Los niños no tienen la capacidad de comprar en un supermercado los alimentos. Son los padres quienes consienten y quienes crean esos hábitos alimentarios en los niños. Eso por una parte. Por otra parte, tú no ves publicidades en la televisión de frutas y vegetales. Tú ves publicidades de grandes cadenas comerciales de comida rápida. Entonces, esto le produce más a los canales que lo que le produce probablemente una propaganda de un vegetal o de una hortaliza sembrada en el páramo merideño, que una cadena de comida rápida. Entonces la orientación, por supuesto, es a esta por el muñequito, por la gaseosa, por la moda. Entonces se ha convertido prácticamente en un círculo vicioso. ¿Es más fácil prevenir la obesidad desde los infantes o en la adultez? En cualquiera de los dos casos. Evidentemente, trabajar con el niño, si nosotros aseguramos un niño sano, va a ser un adulto sano. Eso es digamos, algo totalmente lógico. Pero ciertamente en los adultos, inclusive en casos extremos de obesidad, existen soluciones como la cirugía bariátrica, que también te lo mencionaba fuera de cámara, para este tema de la obesidad. Siempre hay solución. El detalle es enfocarte en que la ganancia de peso, cuando tú lo haces de una manera desordenada, no vas a permitir controlarlo en un mes o 15 días. Tienes que tener paciencia y tolerancia para poderlo hacer, pero existen posibilidades a través del mundo dietario que te permite hacerlo. Sabemos que en Venezuela o a nivel mundial la comida chatarra se ha vuelto una de las comidas quizás más atractivas para todas las personas. Y en el caso de los niños también es atractiva. Algunas cadenas, como usted mencionaba, se encargan pues de vender estos productos y los niños les encantan estos productos. ¿Cuáles son las recomendaciones para evitar consumir estos productos y en ese caso consumir los adecuados para la nutrición de un niño en específico? Importante es no caer en los excesos. Cuando yo analizo una hamburguesa promedio con un trozo de carne, es lo mismo que una taza de arroz con un bistec de carne. ¿Estamos de acuerdo? Porque media rebanada de pan de hamburguesa es media taza de arroz. ¿Dónde está el exceso de la hamburguesa? Probablemente en la comida rápida, en las papas fritas, en las gaseosas y en las salsas que lleva la hamburguesa. Entonces, limitar al niño de un 100% desde un punto de vista psicosocial es algo quizás complicado para algunos padres, además por el tema de tiempo. Pero también buscar opciones saludables a esas comidas rápidas es posible. Es posible que el niño ocasionalmente se coma un perro caliente con una salchicha de pollo, muy ocasionalmente, una vez a la semana. Es posible que el niño se coma una pizza o un slide de pizza y no una pizza entera, con quizás algunos ingredientes que no tengan embutido, que no tenga charcutería, sino tenga el tomate troceado o picado, que la salsa sea totalmente natural y solamente tenga quizás jamón de pierna y queso mozzarella. Es decir, es posible buscar alternativas ante lo que nos invade desde el punto de vista mercadológico, que es la comida rápida o la comida chatarra. Y ciertamente sí es más accesible porque en algunos de los casos es más económica, o es lo que te permite, por eso se llama comida rápida, porque se sirve en muy poco tiempo y eso le permite a la madre no ocupar su tiempo en preparar grandes cantidades de comida por las distracciones que esto le pueda provocar. Para finalizar, doctor, porque se nos acabó el tiempo, recuerde sus redes sociales para que las madres o los representantes puedan obtener mayor información. Sí, muchísimas gracias. Estamos en @nutriactualidad por Twitter e Instagram. Siempre tratamos de responder allí las dudas que tienen nuestros pacientes y allí están los teléfonos, por supuesto, de mis consultorios, tanto en Caracas como en La Guaira, Estado Vargas. De nuevo, muchísimas gracias, doctor, por toda esta información. Y de esta forma, amigos, finalizamos la entrevista del día de hoy. Será hasta una próxima oportunidad.